Podemos empezar entonces. Cuando quieran. Muy bien. Tenemos hoy día un gran invitado a este diálogo por la izquierda, que es el rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Álvaro Ramis. Él es un educador especializado en teología, que cursó estudios en universidades europeas, en Holanda y en España, y se doctoró en ética en la Universidad de Valencia. Bueno, Álvaro contribuye en distintos medios alternativos regularmente, así que muchos lo seguimos y siempre nos resulta muy interesante poder conversar con él. Yo quería partir con el tema que es uno de tus temas, que es el tema de la democracia, Álvaro, porque se va haciendo como sentido común. Hoy día sale una columna, en fin, debe haber varias, hablando de la crisis de la democracia, de cómo la democracia está dañada hoy día. Y a mí me tocó el fin de semana un evento de formación política, y en un momento me encontré diciendo, bueno, la democracia, que es el régimen político que en el mundo, y me paré porque en realidad surge la duda si hoy día la mayoría del mundo acoge este sistema. India, que era uno de los grandes ejemplos que ponían el liberalismo, de la democracia liberal en países de Oriente, hoy día tiene un gobierno de derecha que está discriminando a sectores muy grandes de la población de India por razones religiosas o étnicas, en fin. Y ha habido un deterioro en muchos países. Ahora, mi pregunta es la siguiente: ¿es sorprendente este deterioro o no? Porque yo creo que este ha sido un proceso del que teníamos conciencia, sabíamos que estaba ocurriendo, y básicamente tiene que ver con la invasión del mercado a la democracia. El mercado ha invadido a la democracia y, por lo tanto, el principio de igualdad que anima el espíritu de la democracia ha sido desbancado por el principio de la desigualdad, que es el que anima al mercado, porque en la democracia se supone que en el momento climático cada uno es igual y vale lo mismo. Una persona, un voto. En el mercado, los votos que tú tienes dependen de cuánto dinero tienes. Si tienes 1.000 pesos, vales 1.000, si tienes 1 peso, vales 1. Entonces, ¿por qué sorprenderse tanto? Bueno, creo que Pavés, el diputado Pavés, hace pocos días en una intervención dijo que la desigualdad no importaba. Él es el vicepresidente de la UDI. No importa porque las sociedades desarrolladas o las más prósperas son altamente desiguales. Tema ya en sí mismo controvertible, pero también yo creo que lo naturalizado del debate ahí es que para gente como la UDI u otros actores, la desigualdad no es problema en términos morales, ¿no? En términos de una teoría de la ética pública. Pero aún así uno podría decir, bueno, la desigualdad es beneficiosa, es próspera, ayuda a que las sociedades sean más cohesionadas, que tengan más estabilidad y que incluso tengan mayor crecimiento. Y eso también es totalmente controvertible, porque se puede llegar a la conclusión de que son sociedades que van decayendo, van viviendo ciclos de pauperización, de retroceso en su propia constitución como sociedad. Yo creo que en los años 80 el mundo vivió una ola democratizadora.
de la que tal vez tú fuiste parte, ¿no? Es el Instituto para el Nuevo Chile. Sí. Estaba en esa lógica y lo que vivió Chile en los años 80 fue la construcción de una nueva participación en esa ola democratizadora que tuvo su expresión en Argentina, en el Cono Sur, en casi toda América Latina, donde se salió de dictaduras muy terribles que se instalaron en los años 70 y se incorporaron a nuevos ciclos democráticos que tenían muchas limitaciones, como el chileno, pero que tenían una perspectiva de que eso era por decirlo así, imposible de retroceder, ¿ya? Era un ciclo que solamente iba a mejorar. Había un optimismo histórico respecto a que los más países iban a vivir en democracias. Esas democracias, por imperfectas que sean, se iban a perfeccionar y por lo tanto íbamos a tener en 20, 30 años más países en régimen democrático y con democracias de mayor calidad. Y eso no se ha cumplido, sino que hoy día vemos que hay un número decreciente de países en el mundo que viven en democracia y la calidad de las democracias de los que están todavía bajo podríamos denominarlo en este sistema, van decayendo en sus estándares. En África hay zonas completas donde los golpes de Estado han vuelto. Sahel y zonas sobre todo la influencia francesa, volvieron los golpes de Estado de manera muy naturalizada y no se ve que vaya a retornar un sistema de formalidad democrática. En el caso de Europa, el avance de la ultraderecha genera contexto para retrocesos democráticos como el de Hungría, que uno ya no podría decir que es un régimen plenamente democrático debido a que las formas como se administra el poder están al límite de la formalidad democrática y están entrando en formas de lo que llaman el iliberalismo, que es como un régimen bajo, que supera los marcos liberales y ahora ya son formas de autoritarismo con formalidad democrática. Muy parecido a lo que hace Putin, ¿no? O sea, formas de elección donde no hay posibilidad de salir, ¿no? ¿Netanyahu es acaso un régimen democrático? No, en Israel hay democracia hoy día con lo que ahí está ocurriendo, no solo por Gaza y por la ocupación palestina, sino al interior de esa propia sociedad, donde hay una discriminación abierta hacia una minoría árabe, pero de nacionalidad israelí, y además donde incluso los ciudadanos seculares empiezan a ver mermados sus derechos respecto a las mayorías más bien religiosas. En América Latina tenemos países que vivían en regímenes de democracia, incluso de optimismo democrático, que han vivido retrocesos, ¿no? Uno no tiene por aquí citarlos, pero incluso en Argentina uno podría decir hay un retroceso democrático ya evidente donde las instituciones empiezan a trastrabillar. Chile yo creo que tuvo su primavera democrática en estos últimos años, ¿no? Tratamos con el proceso constitucional de avanzar en un cambio para que esta democracia tutelada de los años 90 pudiera llegar a un régimen plenamente de autonomía de las personas, con plenos derechos, y tuvimos que enfrentar la derrota del 4 de septiembre de 2022 que tranca esa situación. Y estamos en un interreino donde no sabemos hacia dónde vamos a caminar, si vamos a profundizar en la democracia o vamos a retroceder. La elección presidencial ya marcó esa disyuntiva entre una elección entre Kast, que era un retroceso democrático no solo para los sectores de izquierda, sino también para otros actores que siendo tal vez de centro-derecha iban a haber mermado ciertas formas de derechos fundamentales, o la elección de Boric, que permitía ampliar la posibilidad de un debate público y de llevar adelante incluso el proceso constitucional, lo que finalmente no funcó. Pero estamos en esta dinámica de retrocesos institucionales en todos los niveles. Hay una literatura amplia respecto a por qué fallan los países, cuál es el regreso de los autoritarismos. Yo creo que eso no se asocia mucho a una estructura más bien económica que está detrás. La elección, por ejemplo, de Trump, como retroceso democrático ya global, como síntoma de eso, tiene que ver también con una crisis del neoliberalismo. Ese neoliberalismo permitía esos avances democráticos de alguna manera regulados por el mercado. Pero con la crisis del neoliberalismo como sistema económico, creo que empezamos a entrar en un sistema, podemos llamarlo de neomercantilismo, donde hay una economía cada vez más
proteccionista, pero no bajo los regímenes o las lógicas de los años 60, donde había mercados internos fuertes, sino más bien competencia entre bloques, Estados Unidos, China, Unión Europea, que van generando condiciones para competencias despiadadas entre países y bloques de países. Y eso no permite, por decirlo así, el despliegue democrático, más bien tiende a cerrar a los estados en unas lógicas muy brutales de competencia, donde líderes autoritarios son catapultados y aupados por la misma ciudadanía para fortalecer su posición en el mercado global. Entonces ya no es un régimen donde haya posibilidades de cierta alternancia, sino más bien una consolidación de poderes autoritarios. Otra lógica que también vemos en América Latina es esta, podríamos llamarlo, buquelización, que es la idea del síntoma del líder autoritario que va a resolver por decreto problemas sociales de enorme complejidad, pero que en sociedades muy fragmentadas, donde hay una especie de estado hobbesiano de todos contra todos, un líder fuerte, aunque sea el más corrupto, el más autoritario y el más brutal, impone cierto orden. Hay una película que es muy sintomática, y yo creo que todos vimos Ciudad de Deus, la brasilera. Sí, la brasilera. En esa favela había un momento en que había una guerra civil en la favela, entre todos los carteles de las drogas, ¿no? Y hasta que surge ese pequeño, que es un joven, que se logra imponer sobre los demás carteles de las drogas, ¿no? Porque es el más violento, el más brutal, el más despiadado. Y él impone una ley, donde se pacifica la favela. Y la pacifica en base a que el que roba o el que viola, el que hace, digamos, roba las drogas a los demás, digamos, es asesinado, ¿no? Y por lo tanto hay un momento de paz. Pero esa paz es la paz de Bukele, es la paz del jefe del cartel que se logra imponer a los demás carteles, de las demás maras, para imponer un momento de paz muy frugal y además fundado simplemente en el imperio del más despiadado. Perdón, Álvaro, visitó Chile hace un tiempo atrás un académico norteamericano, me parece que dijo que el problema que tenía Chile en relación con las drogas era que las mafias todavía estaban muy disgregadas y que lo que había que lograr es que se consolidaran, porque eso habría la posibilidad de una pacificación por la vía de una negociación. Claro. Yo creo que es la misma tesis de Bukele, digamos. Claro. De decir, bueno, hay 3 maras en conflicto, matemos 2 y pongamos una, y que esa estructura pacifique la sociedad, porque acá el problema se da cuando hay distintos grupos en disputa por el mismo territorio. Las poblaciones, eso a veces lo vemos, ¿no? El tema de dos pequeñas bandas que están disputando una calle, ahí se da el enfrentamiento a balazos. Cuando hay un claro controlador, digamos, de esa calle, obviamente hay una aparente paz. Pero el problema es la dominación. O sea, acá estamos entregando a un señor feudal, un señor despótico, que se impone por la vía de la fuerza lo que debería ser el control por parte del Estado como interés común. Entonces, es fortalecer el debilitamiento del Estado a partir de entregarle el Estado, por decirlo así, a las mismas pandillas, a las mismas mafias, ¿no? Eso yo creo que es lo que está ocurriendo también en paralelo a este proceso global que tiene que ver con la crisis de la democracia y de la crisis del neoliberalismo. Y por último, una última aspecto que yo creo que en Chile es muy importante, que es la crisis de la dimensión resolutiva de la democracia. Es decir, la democracia es solo debate. Hay un momento en que que la gente se desespera, ¿no? Que tiene que ver con la frustración participativa, por decirlo así, que hemos vivido
ya muchos años en Chile sobre el tema constitucional, con Bachelet 2, con el proceso constitucional 1, el 2 y todo lo que ha ocurrido, es que la gente dice, pero ¿por qué no se ponen de acuerdo y zanjan algo? Entonces, la tentación está en el líder autoritario que resuelva por arriba, porque como no nos pudimos poner de acuerdo los de abajo, que venga alguien de arriba a decir lo que hay que hacer. Entonces, esa dimensión hoy día, por el bloqueo político tan particular que estamos viviendo, y particularmente que enfrenta este gobierno, donde tiene un Congreso adverso, se agudiza. Se agudiza la sensación de que no hay una democracia resolutiva, es solo un diletantismo permanente de muchas opiniones que no llevan a nada. Álvaro, en ese cuadro, ¿qué hacer con las drogas? Porque a uno le da la impresión a veces de estarse dando vuelta en un circuito que está cerrado. Algunos dicen, bueno, hay que negociar, otros dicen hay que declarar la guerra. México es un ejemplo de las dos posturas. El PRI negociaba, Calderón declaró la guerra, resultó peor el remedio que la enfermedad. Claro. Pero, ¿hacia dónde tenemos que apuntar en el tema de cómo enfrentar la cuestión de la droga en nuestras sociedades? Claro, yo creo que ahí establecer recetas universales siempre es complejo, ¿no? Yo creo que Chile tiene que encontrar su propio punto, porque este problema es dinámico. Lo que hoy día está ocurriendo no tiene nada que ver con lo que ocurrió antes de la pandemia y antes de la ola migratoria también. Porque acá eso es importante de reconocer, o sea, acá ha habido un cambio en ciertas lógicas porque hay... Sin duda. Junto con el enorme aporte de la población migrante, claro, que se ha venido a rejuvenecer el país y a aportar fuerza de trabajo, a generar cultura. También hay una estructura criminal que llegó justamente porque el gobierno de Piñera permitió la migración descontrolada por medio de la llamada visa humanitaria, que permitió que entrara Tren de Aragua y entraran todas las mafias democrática. Exacto. Todo eso fue un camino, una puerta falsa para poder incorporar. Entonces, eso hoy día incorporó poder de fuego en un elemento que no existía con esa fuerza, ¿no? Y por lo tanto, si no reconocemos eso con cierta claridad, vamos a ver que no se puede simplemente decir pactar. ¿Pactar cómo? ¿Con quién? ¿Dónde? No hay un actor. Y después enfrentar la guerra también implica poder de fuegos que no son los mismos que existían antes de este proceso, porque son poderes de fuego con mayor altura, con mayor poder de destrucción. Entonces creo que ambos elementos son importantes de reconocer. Yo creo que también implica asumir que hay un campo amplio que siempre se debe mantener, que es el de ampliar las libertades de ciertos, quitarle a los narcotraficantes ciertos tráficos de ciertos elementos que hoy día no tienen sentido que estén prohibidos, ¿no? O sea, acá el tema del cannabis es universalmente hoy día debe ser administrado con prudencia, tal como el alcohol, tal como otras sustancias que deberían ser más reguladas, ¿no? Pero al mismo tiempo que estén reguladas no implica su prohibición y su abandono en el campo de las mafias. Por otro lado, hay cada vez más drogas sintéticas que son altamente peligrosas. Tenemos el fentanilo, estamos entrando en procesos donde hay inducción a drogas altamente adictivas que deben ser claras y absolutamente proscritas y que debemos perseguir. Entonces, tampoco la solución es decir legalicemos la droga, porque tenemos unas drogas que son de tal letalidad y de tal adictibilidad, claro, y de tal efecto que finalmente hay que combatirlas militarmente, incluso en algunos aspectos fronterizos al menos, ¿no? Entonces creo que hay que distinguir muy claramente ciertas dimensiones del conflicto. Y por otro lado, siempre el problema de la disputa de los territorios, ¿no? Yo creo que esto no se puede abordar sin disputar territorio por territorio. No hay una solución global a nivel país. Hay que perseguir
el tema del dinero, ¿no? Para lo cual todas las propuestas de discusión que se han hecho sobre el levantamiento del secreto bancario es fundamental y no se ve ningún avance, cuando es la medida más eficaz que podría desbancar a los grandes traficantes, que no son los que menudean en las esquinas, sino los que están en Sanhattan administrando esos capitales. Álvaro, nos queda poco tiempo de acuerdo a los estándares de los diálogos por la izquierda, pero quisiera pedirte que te refirieras en esta amplia visión que nos has dado de la problemática de la democracia hoy día al tema de la corrupción. ¿Cómo eso ha afectado este fenómeno de decadencia democrática, de la valorización, de la valoración de la democracia? Y en el caso específico de Chile, ¿cómo crees tú que podríamos avanzar para enfrentar la corrupción? Bueno, si hay un corrupto, siempre hay un corruptor. Y ese es el personaje que falta siempre en la ecuación. O sea, si hay una persona que cae porque ha sido seducida para hacer un negocio ilícito, para poder administrar mal un asunto público, hay que ver también a la contracara, que es el corruptor. Y ese poder corruptor está siempre en la sombra. No es el que primero cae, no es el que el primero se advierte como el verdadero causante de la cadena corruptiva, por decirlo así. Cuando hay un funcionario que está dispuesto a aceptar a alguien, no sé, un Hermosilla, llamémoslo así, sí. Ese funcionario, por supuesto que es sancionable y hay que perseguirlo, pero la mirada no se puede reducir en él. Hay que encontrar a estos personajes, a estos Hermosillas de la vida, que están siempre pululando en marcos muy protegidos. Pensemos lo difícil que ha sido llegar a establecer responsabilidades penales respecto a lo que él hizo. Y lo difícil que va a ser probarlo. Sí. Y cómo es probable que salga condenado por penas bajísimas. Porque todo el entramado está tan construido de acuerdo a los límites de la legalidad que finalmente esto pasa como Al Capone, que finalmente cae por delitos tributarios. Por delitos tributarios. Entonces es como la estructura más simple. Creo que poner ahí el foco, yo creo que es una mirada que debe ser estratégica para la izquierda, encontrar en ese actor, el corruptor, el centro del efecto que se debe combatir. Ajá. Muy bien, ha sido como siempre muy interesante, muy valioso conversar con Álvaro Ramis, que me trae a mí como aires, recuerdos de tiempos políticos en que la política se hacía sobre la base de debates de fondo, de diálogos sobre temas de fondo, y no de la pirotecnia que hoy día ha invadido el Congreso nuestro y de otros países, o de la desinformación que hace de nuestros medios de comunicación instrumentos deleznables a veces. Entonces me alegro mucho de haber tenido a Álvaro aquí, porque creo que es una expresión de lo que muchos de nosotros quisiéramos para que la política recuperara el espacio y la valoración ciudadana que se merece, porque la política es una actividad en principio loable, constructiva, que representa una voluntad de compromiso con la sociedad. Y bueno, eso creo yo que expresa en sus trabajos que publica y que da a conocer en sus libros
En la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Álvaro Ramis. Y en el Frente Amplio, ¿estás contento? Sí, estoy esperando que en marzo salga un librito ¿Ya? que preparó Ernesto Águila. Y Sí, sí. que Sí, en el yo también fondo escribo ahí. Creo que Sí. eso va a ser un momento de poner a discutir al Frente Amplio de las cosas de fondo. Claro. A decir, bueno, ¿qué es un frente? Sí. ¿Qué significa amplio? ¿Qué significa en este momento la existencia de un partido de esa característica? ¿Cuál es su sentido como proyecto socialista? Sí. ¿Qué lo singulariza de acuerdo a su posición y a su historia y a su novedad? Eso. Bueno, Álvaro, tenemos un regalo para ti para que Muchas te gracias. recuerdes de haber estado con nosotros aquí en el Portal Socialista, que es un proyecto naciente que tiene solo unos meses. Hemos estado en Marcha Blanca, pero lo hacemos con gran vocación, sobre la base del voluntariado fundamentalmente, y estamos contentos con lo que hemos logrado hasta ahora. Entonces, Jorge, muchas gracias. un gusto muy grande.